Víctor Manuel Camposeco es piloto y escritor y piloto, autor de una novela lírica con recreaciones históricas, Correo de Hiroshima. Esta relata el intercambio de cartas entre una madre y su hija durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia hábil que retrata el terror, drama, el sufrimiento por la guerra y los increíbles esfuerzos de la humanidad, tanto para destruirse como para mantener la esperanza. Mi novela Correo de Hiroshima, que es a la que te refieres, cuenta una historia que le ocurrió a un vecino mío, a una vecina mía, en Tapachula. Ellos vivían frente a nuestra casa, y los conocí desde muy chico. Yo estaría cursando los primeros años de primaria cuando los conocí. Y la historia de esa familia, y particularmente de la hija, que es quien se fue a vivir a estudiar a Japón, porque su padre era japonés, su madre mexicana, me siguió siempre, o siempre viví con esa historia en la mente, en la memoria, en el recuerdo. Y no sé ni cuándo decidí empezar a escribirla, pero recuerdo haber hecho primero un relato, un cuento, en estilo epistolar, es decir, eran puras cartas, el cuento corto, cartas que se escriben, o supuestamente se habían escrito la madre desde Tapachula y la hija desde Japón, porque siempre me pregunté cómo habrán vivido ellos, ellas dos, cómo habrán vivido esa realidad tan distinta. La Segunda Guerra Mundial me interesó mucho desde niño como tema. La biblioteca de Tapachula estaba atiborrada de libros de la Segunda Guerra Mundial que yo leí. Siempre digo en broma que yo me leí toda la biblioteca de Tapachula, pero eran creo que 47 libros nada más, o 15, y muchos de ellos eran de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo asocié, yo sabiendo por los libros lo que había ocurrido en Japón, siempre me pregunté qué habrá pensado la madre en Tapachula, ignorante de todo eso, porque era una mujer humilde, y Angelina, frente a una realidad tan ajena a ella y al pueblo donde había nacido, siempre me pregunté cuál habría sido la reacción de una y otra desde su propia vida, ¿no? Y cuando ya tuve un poco más de información sobre la Segunda Guerra Mundial, decidí asociar las dos historias o los dos conocimientos, de la tragedia de los Toyomoto y la tragedia del Japón. Y me di cuenta que los dos estaban íntimamente vinculados, ¿no? Y escribí el cuento, lo metí a un concurso, ganó el primer lugar ese cuento. Juan de la Cabada fue el presidente del jurado, y después, apenas lo terminé, me di cuenta que yo tenía en las manos una novela, y por eso me propuse escribirla. Y ciertamente yo la viví muy de cerca hasta cierto punto, porque yo nunca vi la vuelta de Angelina a Tapachula, no la viví. Supe de ella, porque esto ocurrió obviamente en la segunda mitad de los años 40, los primeros años de los años 50, y yo ya andaba en otras cosas como niño que está terminando o haciendo la primaria, ¿no? Pero me enteré después porque era amiga de mi madre y ella me contó la parte que yo no vi, porque los Toyomoto se cambiaron de casa después de que ella supuestamente había muerto, ¿no?